Queridos amigos y estimados escuchas, soy César Salazar, psicólogo y coach de vida, con el gusto de compartirles como siempre temas de salud integral. En este video quiero tocar en particular el enfoque de la salud mental y espiritual. A quienes han seguido la serie de videos que he realizado, conocen los puntos de vista técnicos, científicos, los tipos de terapia dentro del enfoque de la psicología, la consejería familiar, que me gusta tener en cuenta la mayor cantidad de herramientas en pro de la salud del paciente. En esta ocasión, no quiero omitir algo que considero es sumamente importante, el aspecto de la salud espiritual. Sin dar pautas a las pseudociencias, a doctrinas pseudocientíficas, de las cuales no soy partidario, ni tampoco a ideologías raras y sin fundamento científico, pero sí dentro del enfoque de los tratados de los estudios teológicos, considerando de gran ayuda adoptarlos, este tipo de preceptos bíblicos en pro de la salud física, mental y espiritual, para mantener el equilibrio del ser. Así que comenzamos con el enfoque espiritual. Un buen consejero debe de considerar, por ejemplo, lo que dice Gálatas 5:22. Describe ahí claramente el fruto del Espíritu y sus características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: Dios sane, Dios santifique. En la cuestión del ser, Dios santifique espíritu, alma y cuerpo. Nuevamente esta curiosa cuestión tripartita, la cuestión de todo el ser. Curiosamente, la palabra o la etimología de la palabra sanidad, sane, viene derivado de varias cuestiones como son la santidad, la salvación y la sanidad. Expertos teólogos podrían abundar en este tipo de concepto. El alma deriva de la psique, que engloba la mente, la voluntad y las emociones. Y también del griego viene la palabra espíritu, que significa pneuma, es esa eh, fuerza de vida, esa profundidad, esa movilidad que nace de lo profundo del ser. Al adoptar esta cuestión tripartita en el individuo, el consejero espiritual va a considerar todo esto como un ser integral y va a tener mucho cuidado. Adoptar los preceptos puede dar pauta a la obediencia, comprensión de los requerimientos de nuestro ser, diferenciar las dimensiones y componentes de cada parte de nuestra propia vida. Abrir el canal de relación espiritual Dios-hombre permite desarrollar estrategias, metodologías, cumplir con el objetivo final: promover la paz del individuo, sea un proceso de evitar mayor sufrimiento, ya sea morir dignamente o recuperar, ¿por qué no?, la salud. En repetidas ocasiones muchos pacientes han contado su testimonio de vida: llegar a centros hospitalarios después de distintas intervenciones quirúrgicas, no saber qué cambios ocurrirían, y una vez saliendo de las cirugías, eh, algunos tal vez pensaban todo estaba bien, no les implicaba mayor pregunta qué podrá pasar, lo que va a suceder, los cambios que pasarán, y otros sí tuvieron el reconocer eso, que tuvieron una segunda oportunidad. No es fácil. La realidad existencial fue diferente, cambió, hubo restricciones, hubo cambios en su estilo de vida, en la forma de trabajar, en su recuperación, reestructurarse. Algunos gozaron de apoyo de familiares, consejeros y especialistas. En todo este tipo de situaciones dieron el paso siendo acompañados de manera competente. Hubo una conexión espiritual, tuvieron un seguimiento oportuno, cosa que el consejero debe de hacer adecuadamente. Ese consejo oportuno, ese aliento, esas palabras de aliento oportunas, ministrar las enseñanzas bíblicas, orar sin cesar, dar apoyo de acuerdo a las necesidades emocionales, mentales y espirituales del paciente. Hablando de esto, pues debe de trabajar en armonía, debe de entender que la mayor parte de los problemas de salud, el paciente debe de entender que la mayor parte de los problemas de salud derivan muchas veces de la falta de control emocional o del equilibrio que hubo en el espíritu, en el alma y en su cuerpo. Realizar el cambio fue todo un desafío para muchos. En los momentos que tenían reposo se vieron obligados a, a esa oportunidad de hacer esa conexión, esa reflexión, la oración, practicaron la meditación y se sorprendieron bastante al notar que incrementar estas prácticas pues dio resultados de estabilidad. Se aceleró la recuperación, algunos buscaron ese contacto divino, los que no, lastimosamente, como dices, se dejaron vencer, se dejaron caer,
se dejaron morir. Hay gente que sí considera el rubro espiritual, los profesionales espirituales, los consejeros espirituales van a trabajar de la mano a pesar de todas las demás cuestiones que puede haber en este campo de salud, como la psicología, la psiquiatría, las entidades clínicas, los aspectos gubernamentales, sociales, deben de trabajar de la mano, incluso con el factor económico, las políticas en materia de salud, las ideologías socioculturales, las cuestiones legislativas, que no siempre todas son compatibles entre ellas. Todo esto es importante. Y el consejero debe de buscar las herramientas y tratamientos adecuados, tener el conocimiento y una constante preparación. Aún más allá, aprender a desarrollar metas de trabajo en conjunto con el paciente, tener un respeto, confianza mutuos, ir de la mano, trabajar los sentidos de culpa, el sentimiento de culpa, el obtener el perdón de las personas que pudo haber dañado, confrontar lo que pudo ocurrir o lo que puede ocurrir si no ordena su vida y fomentar una libre expresión sin condenación. El consejero debe cubrir estas situaciones, la voluntad, las emociones, los pensamientos del paciente. Debe de ocuparse de cuestiones espirituales como la visión, fomentar la fe, el enfocarse en la manera de ver la realidad, en el mundo, la esperanza, el significado de la existencia. Eh, Debe de tener una visión para percibir un futuro con esperanza, con aspectos y pasiones, con disposiciones y actitudes en cambio, hacia la virtud, hacia el amor, involucrarse en esos valores trascendentales, en su manera de ser, en su manera de amar, de mostrar afectos. Nota importante, para cerrar, el consejero, el consejero espiritual debe de tener muy claro olvidarse de cuestiones espirituales tóxicas o religiosas, que esa religiosidad acusadora, esa religiosidad severa, hermética, tiende a sofocar, a ahogar la dimensión de la salud en todos sus aspectos. Así que la participación del consejero puede afectar para bien o para mal al paciente. Un buen consejero debe tomar en cuenta todos estos aspectos de trascendencia, de espiritualidad, seguir minuciosamente y trabajar de la mano con el paciente. Soy César Salazar, psicólogo y coach de vida. Si te gustó el video, comparte y si tienes algún comentario, escríbelo en la parte de abajo. Hasta luego.